Ok, entonces estábamos en que la investigación histórica es muy importante para determinar o complementar lo que estamos nosotros trabajando. Entonces, aquí tenemos ya la evidencia de, tenemos la evidencia de que las viviendas, por lo menos hasta el primer tercio de siglo XIX, permíteme que, listo. Este, no hay la evidencia de que estuviera la casa por lo menos hasta 1840. Aquí hay un plano del siguiente tercio de 1869 de la misma manzana, y entonces aquí ya se ve una manzana consolidada en esta parte de aquí. Más para tener una idea, esta calle es lo que ahora es Enríquez, esta calle es lo que es JJ Herrera, esta vialidad de aquí es lo que se conoce ahora como el Paseo de las Esculturas, que es donde están las virtudes, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, perdón, esta de acá abajo es la calle Morelos. Entonces, ya empieza a tener una configuración muy similar a la que tenemos actualmente. Aquí ya hay un manchón donde ya esta edad, o digamos esta fecha, con el tipo de manzana, ya me empieza como a cuadrar, ya empieza a tener una identidad con lo que estamos refiriendo. Y en esta litografía de eh, Manuel Rivera Cambas, ya estamos viendo aquí el convento. Esta es la iglesia catedral antes de ser transformada, la iglesia de Santa María Nativitas o la Natividad de María, y la calle de JJ Herrera ya está identificada y podemos ver las cubiertas a dos aguas acá. Es decir, en el plano de 1840 no aparecían, pero en el plano de 1869, es decir, casi 30 años después, ya hay estas viviendas. Lo que me indica que las casas se construyeron entre 1840 y esta fecha. Acá hay un plano de 1907 y una foto de principios del siglo XIX, en donde otra vez ya podemos ver que hay una manzana consolidada, ya hay un diseño de parque que no lo había. Aquí está el Paseo de las Esculturas o de las Virtudes, y aquí es la primera vez que vemos ya una casa con las medidas y características de la Casa Museo Jalapa. Esto era un hotel, esto era lo que era el Congreso, que bueno, pues obviamente esto se demolió para hacer el viaducto, esto de acá se demolió, que es donde está ahora la Pinacoteca, y entonces va coincidiendo todo con la actual estructura urbana de la ciudad. Además, se hizo una investigación de estilos arquitectónicos y detectamos o identificamos en las casas hechas durante el periodo de Porfirio Díaz que las viviendas unifamiliares de clase media tenían comúnmente una fachada de 15 metros, tenían de fondo de 30 a 40 metros de fondo, la planta arquitectónica era en forma de C o en forma de L. ¿A qué se refiere la forma C? Bueno, si esta es la calle, la casa tenía esta forma. O en forma de L, la casa tenía esta forma, ¿sí? Lo que se conoce como planta en C y planta en L. Su distribución se dividió en tres zonas definidas: la zona social, la zona de vida común y familiar y la de servicios, ¿sí? Y las superficies de los terrenos en clase media eran de 100 metros a 400 metros cuadrados. Es decir, una vivienda unifamiliar tenía de 15 metros de frente, en común de 30 a 40 de fondo, en C o en L, tres zonas: social, vida común y de servicios,
y clase media una superficie de 100 a 400 metros. Pues la casa que es el museo actualmente, podemos ver que tiene la forma en L. Ahorita van a decir, oiga, no, es una C. No, este módulo de baños se agregó después. Estos baños eran hechos en los 90, pero la casa era de esta manera. ¿Sí? Por lo cual coincidió con el partido arquitectónico del Porfiriato en L. Además, las casas del Porfiriato, así como les decía yo de la forma de la planta, crujía, esta es una crujía, esta parte de aquí, así se llama como el sector de, y la otra crujía es esta de acá, ¿no? Entonces, la crujía frontal o transversal se ubicaba en la sala con 2 o 3 balcones, 1, 2 y 3 balcones. Y en algunos casos se compartía este espacio con una antesala o recibidor. En la crujía lateral o longitudinal se establecían las recámaras comunicadas entre sí por medio de puertas y al patio. Comunicación entre sí, comunicación entre sí, comunicación entre sí, comunicadas al patio, comunicadas al patio, comunicadas al patio, comunicadas al patio. ¿Sí? Donde existía una crujía de fondo se incorporaban el comedor y la comida y los servicios. Aquí no había. Probablemente estos no solamente eran recámaras, sino también era el comedor y las áreas de servicio. ¿Sí? Probablemente en este punto había un baño, pero era un baño de los rústicos antiguos, de los que se tienen que hacer fuera de la casa por cuestiones de higiene. Entonces, la casa va coincidiendo con una casa del Porfiriato y se echa abajo lo que es la idea de que era la casa más antigua de la ciudad. Aquí vemos otra vez cómo las recámaras se van comunicando entre sí por puertas. Y bueno, a las conclusiones que se llegó. En su momento, quien estaba en el municipio encabezando este proyecto era el arquitecto Torres Cházaro, y se sorprendió mucho de los hallazgos, ¿sí? Y estos hallazgos, bueno, tuvieron que replantear que si bien iba a ser un museo, no era la casa más antigua de toda la ciudad. Y vean cómo mis conclusiones no son precisas, porque la información histórica que se consiguió no eran precisas, son muy amplias. Entonces, lo que digo aquí es, aunque existen escrituras datadas en 1772, este dato luego lo conseguí después, se los comento, hay una de 1828, no revelan estas escrituras que existieron inmuebles, sino que existía una propiedad, que es distinto. Es muy probable que las casas dibujadas en 1869 por Manuel Rivera Cambas sea el inmueble, que una de esas casas sea el inmueble en estudio. Vean cómo estoy ocupando que aquí, aunque existen escrituras, no revelan, no estoy diciendo no, no hay construcciones, no lo dicen, que es distinto. No lo mismo decir no hay a decir no lo dice. Acá no estoy diciendo la casa de Manuel Rivera Cambas que dibujó es esa, estoy diciendo es muy probable que esa sea, ¿sí? Y la morfología, es decir, la forma arquitectónica del edificio y las dimensiones coinciden ampliamente con la vivienda afrancesada de clase media del Porfiriato. Esas son mis conclusiones generales. Ahora, mi conclusión total es, la propiedad existió por lo menos desde 1772. La construcción actual, por su partido arquitectónico, ancho de muros, derrames de los vanos y demás características, se elaboró entre 1869 y 1910, que fue el periodo que gobernó Porfirio Díaz. ¿Sí? Esa es la conclusión total. Por tanto, la casa cuando se intervino en el 2005 más o menos, realmente tenía 120 años, no más. Y todo lo que estamos viendo ahorita es gracias a las investigaciones arquitectónicas. Si lo ven, hasta aquí el gran paso para hacer primero una restauración es hacer la investigación histórica. Permítame un momento. Para poder entender lo que sucedía en esta casa, también era muy importante empezar a revisar los muros.
Y una de las cosas que hicimos fue quitar con un exacto o con una navaja, vas quitando las capas de pintura hasta llegar al aplanado o en su caso llegar hasta el muro de piedra para ver qué se encontraba ahí. Entonces, lo que nosotros encontramos fue que la capa superficial, que es la que estamos viendo en la imagen, era de un color ocre, pero antes había un color azul claro, blanco y un color como vainilla. Estos fueron los colores de los cuales se ha pintado durante todo, por lo menos desde que tiene el aplanado que existe actualmente en la casa hasta el día de hoy. Y de esta manera puede uno empezar a determinar cuál va a ser la paleta de color recomendada para pintar este edificio. Aquí hay una foto antigua, como de los 80s, donde, bueno, se puede constatar que el color era más o menos este que está aquí. En el interior se aprovechó que había unas partes separadas para llegar a lo que era el tabique, que en esta parte. Se quitó un pedazo del aplanado y lo mismo, se empezaron a hacer separaciones de las capas de pintura, arrojándonos que si bien la capa superficial es verde, como se ve en la imagen superior izquierda, que lo tenemos aquí como capa superficial, encontramos capas anteriores entre terracota y rojizas. Esta, por ejemplo, la encontramos aquí. Esta de acá la encontramos más o menos por acá. Digo, en la foto, bueno, más bien acá. Y así nos fuimos hasta que encontramos la capa más profunda, que era de un color terracota más oscuro, no tan, este tiene un poco más tonalidades rosas, sino que esta era la capa más profunda que se encontró. Entonces también para empezar a documentar eso, estos son como los análisis, digamos, de laboratorio, que se hace uno para saber qué tiene uno en la sangre. Aquí, bueno, vamos a ver qué tiene en la superficie la casa, ¿no? También hicimos calas de cimentación. Las calas de cimentación es que rompimos el piso para ver qué había abajo y saber si estábamos en la última capa constructiva o era qué capa constructiva. Lo único que encontramos nosotros en la zona de baños es que en el piso, en esta parte, había unos como cimientos que ya no siguieron. Seguramente el muro de los baños antiguos venía aquí. Van a decir que es es la misma foto, nada más que con dos tonalidades. Vean aquí el corte es el mismo de acá. Nada más para que digan, son dos partes. No, es la misma. Nada más que aquí fue cuando se descubrió, aquí fue cuando ya nosotros lo analizamos de mejor manera. En otras calas lo que encontramos fue el drenaje. Era la tubería de drenaje que tiene esta tonalidad, y aquí también, que tiene esta tonalidad porque el drenaje es de barro. Entonces también es un elemento más que nos dice que esta casa tenía al menos 120 años de construida, porque era cuando pues, no se hacían de concreto los drenajes o de PVC como se hacen ahora, se hacían de barro. Entonces el barro se ocupó más o menos para vivienda aproximadamente hasta 1940, 1950. Entonces, estas tuberías también nos dieron un indicador, pero fue lo único que encontramos de manera subterránea. No encontramos otros pisos, no encontramos vestigios arqueológicos, no encontramos aquí algún otro elemento importante. Obviamente nos acusaron de andar buscando tesoros, cosa que no estábamos haciendo, pero sí teníamos que hacer esto para entender el edificio, ¿no? Ya luego cuando les explicamos qué sucedía, pues ya se calmaron. También en la parte exterior, lo que encontramos abajo del piso de Mazarín, que es encontramos una calzadita de piedra, esta que está acá, pero la verdad es que no tiene mucho chiste, ¿eh? O sea, esta que está aquí no tiene un valor arquitectónico de acomodo de la piedra, de trabajo propio de la piedra. Se ve que pusieron esto como base para pasar de la casa a los baños y luego pusieron el mazarín como un recubrimiento. Es decir,
esta parte se catalogó como algo que podía ser desechado. Y bueno, también del edificio lo que se hace es un análisis de los deterioros que presenta. Todo lo que ven en gris en la pantalla, nada más para ubicar un poco, aquí están las ventanas del inmueble, son las ventanas, acá está, este es el acceso, aquí está este es el patio interior, lo digo para ubicar la imagen, y lo que está achurado son los elementos de Mazarín que encontramos nosotros destrozados. Es decir, que toda esta parte podíamos nosotros eliminarla porque tenía un grado de afectación mayor que ya no servía para nada. Es decir, el Mazarín ya se le veía, digamos, el fondo, la base del Mazarín porque estaba muy desgastado por el uso. En esta parte, porque cuando se usó como oficinas, aquí había un escritorio en cada lado, entonces la silla de rueditas afectaba esta parte. Aquí porque era el área de atención al público, acá porque era el acceso, y aquí, bueno, porque era el pasillo. Aquí había archivos, etcétera, etcétera. Entonces, se decidió que todo ese tenía que sustituir. Otro deterioro se detectó en el alero de acceso, donde literal las vigas ya estaban podridas por la exposición a la humedad y además de la exposición a la humedad por filtraciones superiores de la lluvia. En el interior, estas mismas vigas tenían ya, se dice que perdieron su capacidad de carga o perdieron sus características estructurales porque al empezarse a podrir se empiezan a quebrar. Lo que se hizo en la intervención esta que se hizo en los 90 que les comentaba, se les metió unas estructuras metálicas como soporte, pues para que no se terminaran de caer, que era realmente un paliativo, era como para decir, bueno, pues no, por lo menos no me va a caer en la cabeza, pero no iba a detener en ningún momento el deterioro de las vigas, ¿sí? Es decir, lo pongo para que aguante, pero no detengo el deterioro. En otras partes, en la intervención que se hizo en los 90, colaron una losa de concreto, pero fueron muy sucios, porque pusieron vigas nuevas. Vean, estas las vigas antiguas son como más gruesas y las vigas nuevas son más delgaditas, porque ya tienen medidas comerciales, no se mandaron a hacer vigas especiales. Pusieron aquí unas bovedillas de tabique, bueno, de barro rojo, pero no sellaron las puntas. Entonces, cuando colaron la losa de concreto superior, por todas las puntas de la bovedilla, pues se filtró y hizo estos manchones. Y además, fueron tan cochinos que no fue como para cepillar la bovedilla y dejarla más o menos pues, como en estos tonos, ¿no? Como este de acá. Es decir, abajo ahí. Lo que encontramos acá que se marcó fueron los muros que también presentaban unas altas filtraciones. Este muro tenía muchas filtraciones, aquí había otras, perdón, eran filtraciones por capilaridad, es decir, déjenme, ¿quién hizo la restauración de los 90? Sí sé, ahorita no me acuerdo el nombre del arquitecto, sí lo conozco, se los digo en un ratito más que me acuerdo, pero no es restaurador, se lo encargaron porque había comprado la casa el ayuntamiento y bueno, pues quería darle una manita de gato, como se dice, y le entró este arquitecto. Visualmente lo tengo en la cabeza, pero se me olvidó el nombre, se los paso en un rato. Y bueno, las filtraciones que tenemos marcadas aquí en rosa son de la siguiente manera. Esto supongamos que es la tierra y yo pongo un muro así. Este muro va a estar propenso a que el agua subterránea en los mantos freáticos o el agua que se absorbe por lluvia circule por aquí. Entonces hay un proceso que es el proceso de capilaridad, que estoy seguro que lo conocen, que hace que el agua suba y bote de estos lados.
Entonces, estas humedades por capilaridad son las que estamos señalando en el plano en tonos rosados, ¿sí? Cuando hicimos el proyecto de restauración, lo que nos pedían era eliminar totalmente estas filtraciones. La única solución para eliminar, y que cuando se los dije se fueron para atrás, es que lo que se tenía que hacer, ya borré, permítanme. Si este es el muro, lo que se tenía que hacer era escarbar todo esto hasta acá de los dos lados del muro y entonces poner una capa de impermeabilizante aquí, aquí y, aunque no lo crean, aquí. Impermeabilizas todo esto y entonces ya luego rellenas. Les dije, obviamente, que el proceso era, además de tardado, carísimo y requería de mucha especialidad pues, para dejar el muro flotando por partes, para impermeabilizar la parte de abajo. Y además, no era garantía de que no se filtrara el agua a la parte superior. Le dije, lo más barato, práctico, pero engorroso, es estarle dando mantenimiento a las partes bajas de los muros para que cada vez que salgan las filtraciones, pues tratar el muro para que no se maltrate o no, visualmente no se observe el daño. Porque no hay otra manera, son aguas subterráneas. Y aquí está lo que les mencionaba yo. Toda la parte baja del muro, esto que está aquí, que estamos viendo, esto hasta acá, son las humedades por capilaridad. Todo esto de que está acá. En corte, realmente nosotros regularizamos que el manto freático afectaba 70 centímetros en promedio. Es decir, toda esta línea rugosa que estoy poniendo es la marca de lo que tenemos que trabajar como muros inferiores afectados por humedades. Teníamos esta gotera, esta realmente era una falla técnica porque la canaleta estaba de esta forma. Cuando se rebosaba, ustedes saben que a veces aquí cuando llueve, llueve. Cuando se rebosaba, bueno, pues el agua salpicaba todo esto. Realmente esto era una reparación sencilla, pero cuando se demolió el aplanado, ya esta humedad había permeado hasta el interior del muro. Acciones de restauración. Antes de decidir qué se va a hacer en un edificio como restauración, lo primero que hay que hacer es tener como un criterio, es decir, bueno, es como cuando van al doctor. Ya detectan la enfermedad y dicen, bueno, usted lo que tiene es, vamos a poner una infección intestinal, ¿sí? Y entonces el doctor, antes de darles o recetarles qué tomar, les dice, bueno, por donde me voy a ir va a ser un tratamiento con antibióticos, el tratamiento va a ser a través de inyecciones matutinas o va a ser a través de esto, necesitamos que coma esto de por acá y entonces de esta manera ir disminuyendo la afectación y también ir atacando la infección, ¿no? Lo que les acabo de decir ahorita es como un criterio de qué se va a intervenir y ya después te dirá, bueno, te inyectas esto a tal hora, comes tal cosa, comes que ya son los detalles de ese criterio. En restauración es muy similar. Ya detectamos que la mayoría de las afectaciones son por humedades, detectamos que era porque unas vigas ya perdieron su capacidad estructural, vimos que unas vigas las acortaron por ahorrarse, compraron unas vigas más grandes, y entonces vimos unos desgastes de piso. Entonces, con todo eso que vimos, es un resumen de un diagnóstico, y entonces hablamos de lo que era o lo que es el criterio de intervención, que es lo que tengo en pantalla, ¿no? El criterio va a ser conservar, además de los vestigios del sistema constructivo tradicional y materiales originales, ¿sí? Además de eso, en forma parcial, conservar el sistema de cubierta a base de viga de madera, loseta de barro. El inmueble representa un objeto único en estructura, etcétera, etcétera. Por lo anterior, es de suma importancia conservarlo en estado de eficiencia, facilitar su lectura
lectura arquitectónica, es decir, que el edificio no pierda esa visual, y transmitirlo íntegramente al futuro como testigo de una época pasada, ¿no? Su conservación será el resultado de las acciones en conjunto, de las técnicas de restauración, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se proponen 3 fases. Cuando trabajé con Selim, la fase 1 y 2 me tocaba a mí hacer los proyectos o la propuesta de liberación de elementos discordantes, la consolidación y anastilosis de elementos deteriorados. Anastilosis es un proceso de restauración que es, encuentras partes tiradas de un edificio y lo que haces es que las levantas y como rompecabezas las armas para que vuelvan a estar como funcionaban, ¿no? Y la etapa que para eso es especialista el arquitecto Selim, era integración de elementos nuevos como una acción adicional para el nuevo uso del inmueble, ¿sí? La liberación, bueno, está encaminada a la eliminación de intervenciones anteriores, como la que les dije que hicieron en los 90, los elementos que ya no cumplen con su función estructural, como estabilidad, protección del inmueble, o que afectan estéticamente la visual o la historia, la parte histórica del inmueble. Consolidación es la etapa donde aquello que está deteriorado le voy a dar fuerza para que no se siga deteriorando. Lo voy a consolidar, le voy a dar esa fortaleza que perdió por el paso del tiempo, se la voy a dar, ¿sí? Y los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes o desmembradas deben integrarse de manera armoniosa. Aquí viene una lista de todo lo que se hizo. Se demolió el muro sanitario, se demolió parte de la cubierta, se retiró el piso discordante, el piso dañado, se retiraron aplanados dañados, se retiraron bastidores de puertas y ventanas que ya estaban podridas, como se dice, retiro de la cubierta de teja, retiramos instalaciones que había de teléfono y de cómputo y electricidad, se retiraron barandales de hierro en los vanos de la fachada. Se consolidó los aplanados. El aplanado se consolidó con cal, porque el aplanado original era a la cal. Vimos unos remiendos en las imágenes que eran con cemento. El cemento es impermeable, la cal es permeable. Entonces, hay gente que dice, no, me está saliendo una humedad en el muro, le voy a poner cemento para que no salga. Realmente lo que le están poniendo a la pared es como un impermeable, y entonces lo que va a hacer el agua es que va a salir arriba del cemento, ¿no? Porque el agua, una de las características del agua es que siempre tiende a fluir, ¿sí? Entonces, no va a quedarse ahí contenida o se va a sentir atrapada por el cemento, va a buscar fuga, ¿sí? Se rehabilitó la estructura de madera, se sellaron el entortado de cemento que tenía filtraciones hacia el interior, se rehabilitaron puertas y ventanas y, bueno, se limpiaron bajantes y canaletas. Todo lo que viene aquí ya fue la parte que hizo Selim. Se colocaron vigas reparadas, se restituyeron ladrillos en cubierta, impermeabilización, colocación de teja, etcétera, etcétera, todo lo que vemos en esta parte. Y el resultado final. A lo que llegamos nosotros fue a esto que estamos viendo en la imagen. Una limpieza, lo que estamos viendo es un aplanado a la cal pintado con pinturas hidrofugantes que permiten la respiración del muro. Respetamos los colores que encontramos en las calas de pintura que observamos hace rato. Se amplió el alero de la parte superior, se pusieron más bajantes. Este alero que les decía que llegaba como aquí, se amplió para que ya llegara hasta acá y no salpicara tanto a los muros. Se mejoraron obviamente las canaletas y bueno, se implementaron más bajantes para que no se rebosara esta canaleta como se rebosaba en el muro siguiente. Aquí está otra imagen de cómo quedó. Se acomodó la teja que estaba desacomodada. Aquí hay otra visual. Este es el patio general, como les decía, estaba dividido en patio y traspatio. Vean, en esta que no lo había yo comentado antes,
El patio, que era más de vida social y de la familia, era más grande que el traspatio, que era un área de servicios. Y bueno, se implementó este edificio en la parte posterior, porque como la casa era tan pequeña para un museo, lo que se hizo fue tener una continuidad visual del inmueble para dilatar el espacio, para que el espacio pareciese de mayor tamaño del que es, ¿sí? Se cerraba, digamos, en esta parte con este reflejo, y de una manera general, pues se tenía ya un edificio integrado. Si se dan cuenta, este edificio es muy respetuoso de la arquitectura, es muy modesto, se nota que es siglo XX, bueno, siglo XXI, perdón, y se integra perfectamente un edificio antiguo. Nuevamente aquí vemos cómo se da una continuidad a lo que es la barda del Parque Juárez, al muro de lo que era el convento de San Francisco también, pero estos elementos me permiten observar que, bueno, que es un edificio nuevo. Lo que nos faltó, porque el INAH, y se los he dicho a ellos de frente, el INAH siempre tiene un problema para cada solución, en vez de tener una solución para cada problema. Entonces, en esta cuestión, habíamos pensado en un elemento, como era el Museo de la Ciudad, habíamos pensado, Selim y yo, en un elemento que le llamábamos la cámara de neblina. La idea era que este elemento, tú vinieras en el Parque Juárez y por aquí pudieras entrar al edificio y salir a la calle de JJ Herrera, o viceversa, entrar por JJ Herrera, recorrer y salir al Parque Juárez. Y así empezar a unir probablemente una galería urbana en esta parte, con la Casa Museo y la Pinacoteca Diego Rivera acá, y la Biblioteca Carlos Fuentes del otro lado. Sin embargo, pegó el grito en el cielo el INAH cuando presentamos esto. Dijo que era un elemento discordante del Parque Juárez. Por más que le dijimos que la separación de estas vigas era la misma separación de vigas que tenía la Casa Museo, es decir, se respetaba este ritmo en las vigas, pero se le daba una forma distinta, con el afán de demostrar que era contemporáneo. Además, con esta cantidad de transparencia, bueno, pues no había una afectación visual al entorno. Y se llamaba cámara de neblina porque entre nuestras ideas locas de arquitectos, lo que habíamos pensado era tener nebulizadores que permitieran que todo tiempo en esta cámara hubiera neblina, para como detectar o demostrar que esta parte de la vida jalapeña era la neblina, ¿no? Y poder ver la ciudad a través de la neblina o al revés. Y bueno, pues obviamente, bueno, se hizo hasta maquetita, todo como lo que acá, pero pues no nos lo permitió el INAH. No nos permitió el INAH hacer este ejercicio, y bueno, se quedó hasta el edificio nada más de reflejo. Curiosamente, el INAH yo creo que cambió de opinión, porque ahora ya permitió hacer una pérgola ahí muy contemporánea, que no se integra con nada, que no forma parte de nada, pero es una pérgola, ¿no? Entonces, no entiendo por qué el cambio de criterio del INAH. A mí me hubiera gustado haber visto esto funcionando. Este cubo que vemos aquí era el acceso desde el parque. Para entrar, aquí había una escalera, bajar y recorrer de esta manera. Pero bueno, este es en general lo que es el proyecto. No sé si haya preguntas hasta aquí de lo que estamos comentando, de lo que estamos viendo. Por mi parte, no, arquitecto. Por mi parte tampoco.